Hola, hoy he venido a Avilés, en Asturias, para hacer un dibujo del centro Niemeyer. Veis estas dos estructuras de aquí, que son salas de exposiciones. Está aquí junto a la ría, veis ahí las grúas del puerto. Y hay exposiciones de distintos temas en este edificio. Ahí al fondo está la ciudad de Avilés. Y estos son también salas de exposiciones, oficinas, etcétera. Entonces me he sentado aquí en unos bancos que hay de piedra, que son como unos respiraderos, que voy a aprovechar aquí a la sombra para hacer un dibujo. Es tempranito, las 10 de la mañana, y voy a ver si aprovecho para hacer dibujo así un poquito rápido de estos edificios modernos. En caso, como son edificios modernos, no hay mucha perspectiva aquí en juego, es igual que el Guggenheim que he hecho hace poco. Entonces no voy a empezar por la línea del horizonte como siempre, sino que voy a empezar simplemente por la línea del suelo, que como recordáis es distinta, no hay que confundirla. La línea del horizonte es la que está a la altura de nuestros ojos y la línea del suelo está a la altura de nuestros pies. Entonces, si veis a alguien andando por ahí, pues donde estén sus pies es la línea del suelo. Aquí se ve muy fácilmente porque es la base del edificio este redondo. Entonces aquí lo fundamental es marcar lo que ocupa cada edificio y en relación al tamaño que tengo de hoja. En este caso, por ejemplo, la hoja es esta hoja, no voy a coger una hoja doble página, sino que me voy a centrar solo en una hoja. Entonces tengo que ver, quiero que entre desde aquí el edificio hasta aquí el otro. Aquí vendría un edificio y aquí vendría el otro. Entonces, este grande con relación al total es como la mitad más o menos. Entonces ya marco por aquí la anchura que va a tener la plataforma esta de arriba y luego voy a ver la altura que va a tener. Entonces la altura vendrá más o menos por aquí. Quiero dejar un poquito de espacio ahí arriba, entonces es simplemente hacer una curva por aquí. Esta curva vendrá más o menos hasta aquí y a partir de ahí hago un óvalo muy achatado por aquí. Luego ya lo corregiré si está demasiado inclinado o no. Y a partir de aquí lo que voy a hacer es marcar la mitad de este edificio. Como veis, tiene una columna en medio. La columna es como una cuarta parte más o menos de la anchura. Entonces sería una cosa así. Este sería un edificio. Lo pinto sin la hélice de la escalera de momento. Y este edificio llega un poquito más abajo del suelo porque está un poco más cerca. El suelo sigue por aquí al fondo, que donde viene la barandilla esta, y luego aquí viene una serie de casas que hay al otro lado de la ría, que llegan por aquí, y aquí más o menos empieza este edificio que es redondo y llega hasta el final de la hoja. Ahora, ¿qué altura tiene? Pues veo en relación a lo que tengo, si veis en la foto, la parte de arriba de este edificio no llega a la altura a la que está la base de este. Por lo tanto, más o menos a esta altura de aquí es a donde va a llegar el edificio. Ahora, de la anchura que ya he determinado, voy a coger la mitad y voy a tirar una línea para arriba porque la cúpula esta redonda es simétrica totalmente. Entonces, una vez que tengo esto, ya voy haciendo la curva lo más simétrica posible y lo más perfecta posible. Y más o menos, si veis, ya tendría
prácticamente acabado este edificio, que tendría una cristalera que viene por aquí y por aquí tiene otra banda un poco más finita. Y luego lo que habría que hacer es en este edificio marcarle una pasarela que tiene por aquí arriba, que ya llega al edificio siguiente, pero no va a salir en nuestro dibujo, entonces se acaba por aquí. Esta pasarela tiene unos pilares que son este y otro que hay más a la derecha que no va a salir. Y luego en este edificio veis que más o menos en el centro, en la mitad, hay una ventanita, luego hay otra al lado y otra aquí a este lado. Y entre la primera y la segunda empieza una puerta que luego acaba en la tercera. Todo esto es básicamente ir trabajando las proporciones y los tamaños en función a lo que ya se tenga dibujado. Entonces, como ya tengo este edificio con su mitad y eso, pues calculo que por aquí viene las 3 ventanitas, luego debajo viene la pasarela esta y luego ya la puerta adentro. Entonces ahora lo único que me quedaría sería la espiral esta de aquí. La espiral voy a marcar dentro de la base del edificio, voy a marcar un hueco que hay aquí, que no sé si lo veis aquí. Y luego a partir de ahí, aquí es donde empieza la escalera. Y la escalera, para empezar, lo que voy a hacer es marcar un poco la forma más básica. Esto sería el lateral, que llega como hasta la mitad de esta parte de aquí. Llega este lateral y luego el otro lateral pues viene por aquí y llega hasta aquí. Aquí es donde empieza la escalera, que vendría, lo marco aquí con un rectángulo para que veáis por dónde empieza, y aquí vendría una curva que sería el principio de la escalera. Luego esto que hace, ya he marcado el lateral aquí. Entonces esto tiene este otro piso de la escalera es un poquito más corto, si veis, no llega hasta aquí, sino un poquito más adentro. Y esto lo que hace es que sigue más o menos, lo voy a hacer transparente, digamos, a través de la columna para que veáis la forma de la escalera. Esta parte de aquí es transparente, esta parte estaría por detrás, no va a salir en el dibujo, pero la hago para que se vea. Luego por aquí sube un poquito en curva. Y aquí acaba en esta parte de aquí. Ahora aquí hace una pequeña curvita. Y en el suelo haría otra pequeña curvita, que sería más o menos esta curva. Si fuera transparente se vería por aquí. Ahora, el suelo por donde va, pues por aquí, y llega hasta esta parte de aquí, y luego esta parte de aquí, esta barandilla, esta altura de barandilla debe ser la misma que esta, porque es la misma barandilla. Si vais subiendo por la escalera, la barandilla va a ser del mismo tamaño, entonces tengo esta referencia y voy haciendo una línea paralela por aquí para ir acabando aquí. Entonces, si veis, esto lo hago transparente también para que veáis un poquito por dónde va. Veis que hace como si fuera una serpiente enrollada en un tronco, pues es un poco la misma forma que de la escalera. Yo la dibujo transparente para hacerme una idea de que todo coincida, las curvas y eso, porque si la hiciera, por lo que veo, podría poner esta base un poquito más abajo, más arriba. Entonces, como la hago basándome en esta línea, veis que voy siguiendo la línea con el lápiz. Esta es la línea del suelo de la escalera
y esta es la línea de la barandilla de arriba, que tiene que hacer esta forma para acabar en la barandilla del final. Esto sería básicamente el dibujo a lápiz, y voy a pasarlo ahora a rotulador para ya borrar las líneas que me sobran y definir bien el dibujo. Voy a empezar a pasarlo ya a rotulador. Como veis, es un rotulador fino del 02, y voy a empezar por las partes de la escalera que están más cerca de mí, porque esas taparán a otras que están lejos. Es una escalera no demasiado complicada, pero sí que hay que tener muy claro por dónde va para no liarse mucho. Entonces, lateral que se ve, otro lateral que se ve, y ahora aquí lo que hago es unir estas líneas con una curva que entra aquí un poquito, y esta de aquí también con una curva que sea paralela a la de arriba. Aquí hace una curva que llega hasta aquí, y aquí viene la columna gris que sube hasta aquí, y luego por aquí continúa la columna gris, por aquí continúa también y llega hasta la parte de arriba. Luego, ¿qué otra parte se ve? Está más cerca a mí esta parte de la barandilla, que tiene más o menos la misma inclinación, y llega hasta ahí. Luego, ¿qué más hay? Aquí viene la columna, pero no llega hasta aquí, sino que hace así, y luego esta parte de aquí hace como la otra, que se mete por aquí dentro. Esta columna continúa y llega hasta aquí, que es el principio de la escalera. Lo voy a hacer un poquitín curvo, y luego ya aquí es donde acaba la escalera, que acabaría aquí en esa curva, y aquí veis un poquito los escalones que quedarían por ahí. Veis que a partir del dibujo a lápiz, que era transparentando la columna, he sacado el dibujo con sus proporciones correctas. Ahora voy a hacer el hueco que hay aquí, que este es el hueco donde acaba la escalera, y ahora voy a hacer también, voy a girar el papel para hacerlo más cómodo, toda la parte de la base de abajo, toda la parte del lateral, la parte de arriba y la parte del lateral, con unas bandas aquí que son las que delimitan la cristalera. Estas bandas tienen que ser paralelas a estas curvas de aquí, y con eso prácticamente ya tendríamos este edificio acabado. Luego voy a hacer el suelo, pero antes del suelo voy a incluir algunas figuras pequeñitas que hay aquí visitando el centro, para que den un poco la sensación de proporción y que se vea el tamaño que tienen los edificios. Continúo el suelo. Esto sería la barandilla, y esto sería un poco ya la ciudad que se ve por aquí. Esto lo podéis hacer un poquito así aleatorio, porque tampoco hay ningún edificio concreto. Ahora voy a hacer las líneas de la pasarela. La línea del suelo, que se interrumpe aquí con la columna esta, y la línea del suelo que continúa por aquí, y ya finalmente pues la línea del edificio. Intento hacerla lo más redonda posible y lo más simétrica posible, para que sea igual por un lado que por el otro.
Aquí hago las tres ventanas estas que hay. Les marco un poco el grosor, dándole profundidad ahí, que se vea un poquito el interior, y luego ya finalmente la puerta. Con esto ya el dibujo quedaría prácticamente acabado. Voy a hacer las marcas de las ventanas. Y las ventanas, pues hay algunas que tienen aquí una división. Esto sería prácticamente el dibujo acabado. Veis aquí al fondo el edificio. Y ahora voy a empezar con el color. Para dar el color voy a hacer varios tonos de grises muy suaves, porque aquí el color es blanco prácticamente y lo que define un poco el volumen es la sombra. Entonces el sol viene desde la derecha y voy a empezar a dar un poquito de sombra en la parte izquierda, que es una sombra que va a ir en degradado. Entonces limpio un poquito el pincel de agua para que pierda el tono gris que tenía y quede solo agua, y voy a ir difuminando esto para que se vaya perdiendo un poquito. Esto también podemos ayudar a hacer el degradado con un poco de papel que vaya secando eso, y luego ir oscureciendo cada vez más la parte izquierda. Y conforme vamos haciendo eso, pues también con el mismo papel vamos secando un poquito para que la parte derecha quede más transparente, y vamos también a la vez pues oscureciendo la parte izquierda que diga. Esto también ayuda un poquito a hacer el degradado, el inclinar el cuaderno así un poquito, y la fuerza de la gravedad ayuda a que el pigmento se vaya hacia la izquierda y se complete bien el degradado. Conforme vaya secando veréis que va aclarando y que podéis ir oscureciéndolo con otro color, incluso un poquito más oscuro. Este color tiene un poquito de violeta, y entonces pues con eso ya acabaría en la parte de darle volumen a esta forma. Ahora, ¿qué más volúmenes hay? En esta parte de aquí, del plato de arriba, también hay un poco de volumen que esférico. Esta parte de aquí quedará más iluminada y esta parte más en sombra. Entonces voy a hacer lo mismo, un degradado que llegue más o menos hasta la mitad y que voy a ir secando en la parte derecha también, y voy a ir también oscureciendo en la parte izquierda. El oscurecerlo en la parte izquierda tenéis que hacerlo siempre en húmedo para que no se formen bandas de distinto color. Aquí veis que está todavía un poquito húmedo. Aquí ya va, si os fijáis, perdiendo un poquito va secándose un poquito y se va perdiendo el degradado. Entonces con el pincel muy limpio tenéis que ir retocando un poquito el degradado para que quede lo más suave posible desde la izquierda hacia la derecha. Podéis secar un poquito esto, y bueno, esto más o menos cuando seque del todo ya irá quedando mejor. Ahora voy a retocar un poco y voy a hacer también la parte de abajo de un color gris muy suave, porque aunque es blanco está un poquito en sombra porque es la parte inferior del plato, y hay que marcarlo en un color un poquito más oscuro que el blanco. ¿Qué más tiene volumen? Veis que de las dos espirales que hay aquí, de las dos barandillas, hay una que está más en sombra. Sería esta parte de aquí. Tiene una sombra más uniforme porque está
es la sombra que le da todo el plato a la parte de la escalera, entonces esta parte está en sombra, no le da la luz. Pero a la de abajo sí que le da la luz. Entonces la parte de abajo está en sombra porque es la parte de abajo y no le da el sol, y la parte de la barandilla sí que le da el sol. Entonces aquí sí que vamos a hacer un degradado. Sería un degradado como los otros dos anteriores que hemos hecho. Vamos a secarlo un poquito por aquí y vamos a ir oscureciéndolo. El oscurecerlo ya podéis usar un color un poco más oscuro con un poquito de violeta para que se diferencie la parte de abajo de la parte de la barandilla. Entonces vais oscureciendo así, aprovecháis para oscurecer también un poquito por aquí sí se os ha quedado claro también. Y luego tiene en sombra también la parte interior de la barandilla, que le he dejado un filete blanco, veis por aquí, para dar un poco sensación de brillo en la parte superior, pero el resto va en sombra. Esta parte de aquí de la barandilla va en sol porque le da el sol por aquí, y luego pues sigo oscureciendo un poquito por ahí. Luego, ¿qué más va en sombra? Toda esta parte de aquí de la pasarela va en sombra porque el sol da por ahí y esta parte queda en sombra. Y luego toda la parte esta de aquí quedaría también en sombra. Entonces ahora lo que voy a hacer es el suelo de toda la explanada esta. Esto lo voy a hacer en un gris un poquito diferente, un poquito más azulado, para que se diferencie dentro de que sea también más o menos gris, pero le voy a añadir bastante más azul. Veis que hay ya una diferencia entre este gris que es más neutro y este otro que es más azul. Entonces cubro toda la parte de aquí y lo hago más intenso para que se diferencie bien el blanco de este gris quedado. Puede ser un poquito más intenso en la parte del fondo. Así. Ahora, ¿qué más puedo dar? Pues la parte de la ciudad, como son edificios más o menos de ladrillo, lo voy a dar con un gris un poquito marrón. Que puede ser color ladrillo casi. Y reservo la barandilla blanca que hay para que se vea la separación ahí, y luego ya continúo por aquí. ¿Qué otra superficie me queda? Como veis, este paisaje no tiene muchos colores porque es predominantemente blanco, pero sí que hay alguna zona un poquito con color. En este caso voy a hacer la columna esta central, la voy a hacer de un gris un poquito más rojizo y un poquito más oscuro. Aquí la clave es que se diferencie bien un gris de otro porque son tonalidades de grises muy parecidas. Entonces pues el truco es darle un poquito de dominante de color en uno o en otro. Mezcláis el gris con un poquito de rojo en este caso, o mezcláis con un poquito de azul en el otro caso. Aquí en esta parte de aquí veo que me ha quedado un poquito clara al secar, entonces le voy a dar un poquito más de una segunda capa de gris
porque tiene que quedar un poquito más oscuro que la parte de arriba, porque la parte de arriba se supone que le da el sol y esta parte de aquí no. Esta parte de ahí la voy oscureciendo un poquito también. Veis que conforme seca va quedando más claro, entonces conviene ir oscureciéndolo. Aquí me ha quedado muy marcado el degradado, entonces lo seco un poquito con el papel. Y ahora tengo que dar las sombras fuertes que da el sol sobre estos edificios, pero primero voy a dar esta parte de la banda de aquí, que es un poco verdosa. Es el cristal transparente, pero da un poco de tonalidad verdosa, entonces voy haciéndolo, en vez de hacerlo todo seguido, voy a hacerlo por módulos y así veis que queda como un poquito más de separación entre los cristales y se entiende perfectamente que hay cristales separados verticalmente y que no es una sola banda de cristal, sino que está dividido verticalmente como en ventanas. Así quedaría más o menos acabada esa parte. Y ahora lo que voy a hacer es meterme con el cielo. Un azul, mezcla de azul cerúleo y azul cobalto. Hago bastante cantidad y lo voy a dar, en principio lo podría humedecer el papel para darlo, pero realmente lo que me interesa es que quede uniforme, de un color uniforme azul. Entonces lo voy a hacer, voy a dar el color muy diluido para que quede lo más uniforme posible. Veis que le he dado la vuelta al cuaderno porque me interesa tener un poquito de precisión en los bordes, en las siluetas que da con la figura, y luego la parte de arriba no me importa hacerla un poquito más irregular. Entonces para eso, como tengo más seguridad en el pulso haciéndolo en esta postura, que si lo hiciera en esta postura tendría que hacerlo al revés y el pulso me fallaría un poquito más. Entonces lo que hago es darle la vuelta al cuaderno y así voy un poquito más sobre seguro. Voy dando el color así en vez de darlo así y me queda la línea un poquito más firme. Entonces voy dando sobre todo por la parte que separa el edificio del cielo. Aquí el truco es darlo lo más rápido posible para que no se seque lo primero que habéis dado cuando volváis a pasar por ahí, porque si yo estos trazos que estoy dando, esto lo descuido y sigo trabajando por aquí, cuando vuelva a dar aquí ya se me va a haber secado y se notaría la diferencia. Ahora ya se empieza a notar un poquito, o sea que hay que darse prisa en hacerlo rápido y que quede lo más pegado posible al edificio, que no quede muchos espacios en blanco por ahí en medio, porque este contraste entre el azul y el blanco es lo que va a dar la forma de los edificios. Por aquí arriba me da igual y continúo haciéndolo por aquí y luego ya me meto en la parte de la escalera. Así. Y bueno, más o menos veis que ha quedado prácticamente uniforme. Aquí se nota un poquito, pero bueno, tampoco queda muy mal. Y como os decía, el truco es hacerlo lo más rápido posible. Ya tengo el cielo, entonces ahora voy a dar las sombras oscuras de los edificios. Para eso he creado este color violeta más oscuro que veis aquí. He utilizado el azul del cielo y lo he oscurecido con un poquito de violeta. Y cuando digo sombras más oscuras, quiero decir que yo normalmente diferencio como dos sombras, básicamente las que tiene el edificio en sí, que por su forma, por su volumen, aquí da más sol y aquí da menos sol, por lo tanto hay diferencia y aquí hay más sombra. Y luego otras sombras que son las que da el sol directamente sobre la superficie.
Por ejemplo, esta sería una sombra propia del edificio y esta sería una sombra proyectada de la pasarela sobre el edificio porque el sol viene por la derecha. Os voy a hacer la sombra aquí para que la veáis. Sería una sombra muy nítida. Estas sombras ya sí se trabajan en seco y esta sombra cubriría toda esta parte de aquí. Luego vendría la puerta, que también está en sombra, y la sombra que da la pasarela sobre el suelo. Toda esta parte es lo que está en sombra y la pasarela acaba por aquí, entonces da la sombra hasta aquí. También tendría sombra por aquí un poquito a las ventanas. Y otra cosa que tiene bastante sombra es en la columna esta. Hay una sombra así circular que es la que da la escalera sobre la columna. Toda esta parte de aquí también estaría bastante en sombra, es una sombra más oscura. Y luego esta escalera sobre la columna hace también otra sombra así. Esta parte de aquí también tiene una sombra oscura y ahora nos quedaría la sombra que da este edificio sobre el suelo. Podemos hacerla un poquito más ancha por aquí porque se supone que el edificio es como una parte vertical estrecha y otra parte más ancha arriba. Y luego hacemos una pequeña sombrita aquí que sería la que da este edificio sobre el suelo. Podemos hacer también, no sé si notáis que en la escalera hay una pequeña sombra que da la barandilla sobre la escalera. Y luego lo que voy a hacer es acentuar un poquito estas sombras en algunas partes muy oscuras ya, como esta de aquí, que es donde ya la escalera entra en el edificio. La puerta esta de aquí también la voy a hacer un poquito más oscura para que se vea que es la entrada ahí. Y ahora voy a hacer un poco de sombra en la parte de arriba. En la parte de arriba veis que hay como una plataforma, un doble techo aquí más o menos. Luego hay algunas partes más oscuras porque ahí hay como unos cuartos, unos muebles de oficina. Entonces toda esa parte quedaría más oscura. Lo hago un poquito así aleatoriamente para que se vea, pero lo importante es que se vea la diferencia que hay entre esta parte de aquí, que sería transparente, se vería el cielo otra vez, y esta parte que sería más oscura porque esto ya no se ve el cielo otra vez. Aquí hay una serie de cuartos que hacen que sea opaco toda esta parte. Entonces ya con esto, como veis, pues quedaría acabado el dibujo. No hay mucha perspectiva aquí, es simplemente encontrar las proporciones de los edificios y definir los volúmenes con las sombras como os he indicado. Espero que os haya gustado el vídeo y os espero en el próximo. Gracias.